vamos a arrancar hablando de José León. Muchos de ustedes dirán, ah, ya, Juliana, suelta al congresista. A ver, cuando salió todo este escándalo del parlamentario, que es trujillano y que tiene una casa, una residencia muy lujosa en Huanchaco, y Caretas publicó una foto donde aparece el congresista León conversando con el narco hoy prófugo de la justicia de nacionalidad mexicana, Rodrigo Torres, alias Lic. León estuvo con nosotros en el programa Al Medio, al programa que le concedió una entrevista tan extensa, fue a nosotros, y cosa que yo por supuesto le agradecí, y él se comprometió y nos dijo que cada vez que tuviésemos alguna duda sobre lo que se estaba diciendo acerca de él y de sus supuestos vínculos con el narcotráfico, que lo llamáramos, que él no tenía ningún problema en incluso repetir lo que ya había dicho para dejar muy en claro de que es inocente y de que lo están acusando por algo que no tiene ningún tipo de asidero. Caretas, la semana pasada, sacó una segunda parte de la investigación que viene haciendo de la mano, además de la Policía Nacional, y ya se hablaban de nuevos elementos que generaban aún muchas más interrogantes, por no decir sospechas. Se hablaba del exdirector de Migraciones, se hablaba de que José León no había conversado una sola vez con el narco mexicano, sino en varias oportunidades, que lo que había dicho en el programa aquí en vivo días antes no era lo que declaró para la revista Caretas. Y hoy, a ver si la cámara me ayuda, tengo en mis manos Caretas de hoy jueves, a ver a qué cámara chicos, que dice testigo clave. La empleada de limpieza del capo mexicano, el famoso al que se le incautó 7,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, hunde al congresista José León. ¿Quién es esta señora de 41 años que aparece aquí regando en la puerta de la casa de Huanchaco, de propiedad de la esposa del congresista José León? La señora Villavicencio, que fue la que firmó el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Vamos a ir por partes para que ustedes puedan tener el asunto lo más claro posible y además repitiendo extractos de la entrevista que concedió acá el propio congresista León, que nadie lo obligó a venir, que se comprometió a regresar cuando nosotros lo llamáramos. Y bueno, lo hicimos la semana pasada después de la segunda parte de Caretas. No tuvimos una respuesta positiva, no vino. Lo hemos llamado esta semana hasta el cansancio, nada. Hoy que salió Caretas, conversamos con él, tampoco. Con quien vamos a conversar es con Juan Cheput, dirigente de Perú Posible. Él también estuvo hace pocos días acá en el Centro del Estilo Juliana y se mostró absolutamente indignado por lo que estaba pasando con el parlamentario José León. Es más, él ni bien se enteró de la denuncia de Caretas, dijo, este señor congresista tiene que dar un paso al costado, tiene que dejar la militancia del partido político hasta que terminen las investigaciones y se determine de que efectivamente es inocente, tal como él dice y anuncia y grita a todos los vientos, porque estamos hablando de una acusación bastante fuerte de un parlamentario que podría estar vinculado nada menos al narcotráfico. Mientras eso sucedía y Juan Cheput se indignaba, Perú Posible, grupo parlamentario Perú Posible, tal como figura en este documento de Lima, 10 de septiembre del 2014, ya ha pasado más de una semana, pero lo voy a recordar, lo voy a leer otra vez para que ustedes lo recuerden y para que lo recuerden también los congresistas de Perú Posible, que ahora dicen, sí, el lunes vamos a tomar una decisión. Y Renan Espinosa, el parlamentario vocero de la bancada, ahora dice, a mí me contó José León que sí, que conversaba con este señor que sabía que se llamaba Rodrigo Torres. A nosotros nos dijo que ni siquiera sabía a qué se dedicaba y que nunca le dijo, ya, ¿qué tal? Yo soy congresista José León. Ya, yo soy Pepito Pérez. Bueno, ha tenido una versión diferente para cada situación a la que se ha tenido que enfrentar en los últimos días el parlamentario. Eso está clarísimo. ¿Pero qué dice este documento? Repito, del 10 de septiembre del 2014. Frente a la denuncia de diversos medios periodísticos que involucran al congresista José León Rivera, miembro de nuestro partido y grupo parlamentario, en hechos relacionados con la investigación sobre el caso Huanchaco, señalamos lo siguiente. 1. Perú Posible ha escuchado con atención el esclarecimiento detallado de los hechos revelados por el congresista José León, quien ha presentado pruebas objetivas de su descargo. Dichas pruebas han sido puestas a iniciativa del propio congresista a disposición de la Fiscalía y autoridades que investigan los hechos. Hablan, ojo, de Perú Posible, ni siquiera de la bancada, o sea, también Toledo. La Comisión Política del Partido y la bancada de Perú Posible respaldan al congresista José León Rivera y saludan su decisión de colaborar con las investigaciones allanándose al levantamiento de secreto de sus comunicaciones y otros que la Fiscalía considere pertinente. Respaldamos igualmente la investigación que vienen realizando las autoridades, haciendo votos para que actúen con la ponderación, objetividad y celeridad que el caso amerita. Y acá tengo el comunicado
calentito, recién sacadito del horno, que ha enviado hoy Lima, 18 de septiembre, el congresista José León desde Trujillo, no sé dónde estará, de repente descansando en su casa en Huanchaco, ya que el narco está prófugo y que tuvo que dejar el inmueble, no lo sé, se los voy a leer en un rato. Quien está en la línea telefónica, me dicen si ya está conectado, sí, es Juan Cheput, que enterado de lo que ha sucedido, porque no está en Lima, si no estaría acá con nosotros, está en Costa Rica, ha dicho, es necesario que este señor salga ya de la agrupación política. Señor Cheput, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Una precisión. Me encuentro en Panamá en un evento internacional convocado por el Instituto Republicano Interamericano. A tus órdenes. Bueno, disculpe entonces, mi productora debe ser fanática de Costa Rica, porque estoy convencida que me dijo Costa Rica, y si me equivoco, que me jale las orejas. Pero en fin, ¿qué tiene que decir acerca de lo que ha sacado el día de hoy Caretas, donde además habla la supuesta empleada doméstica, que es la que firmó el contrato de arrendamiento con la esposa del parlamentario León? Bueno, hay una cadena de acontecimientos que se están construyendo en indicios lamentables que corroboran un hecho concreto, ¿no? Que alrededor de la actitud de José León hay por lo menos una situación que merece investigarse de manera profunda. Ahora, es por esto que yo solicité desde un primer instante que era necesario que él suspendiera su militancia en Perú Posible para que de esa manera el partido no se viera afectado en este tipo de circunstancias. Cuando se habla de narcotráfico, los partidos políticos en general tienen que manejar estándares mínimos, el de la suspensión del militante, para que de esa manera los jueces no se sientan presionados por los partidos políticos y la misma y el militante no esté en una actitud de buscar la protección del colectivo y de esa manera no se colabore plenamente con la justicia. Eso es lo que sucede en cualquier país latinoamericano cuando se trata de algún tipo de indicio con el narcotráfico. Bueno, lo que ha dicho Perú Posible ahora es que el lunes van a tomar una decisión con respecto al futuro de León. ¿Qué cree usted que vaya a pasar? Porque hasta el día de hoy lo han blindado, lo han protegido. Hace un rato leía el comunicado. Alejandro Toledo, que está radicando además en Lima, no se ha pronunciado él directamente sobre el asunto, sino a través de estas misivas. No, lo que yo estoy leyendo es un exceso de preocupación de parte del congresista Renán Espinosa. Y con todo el respeto que merece el congresista Renán Espinosa, él no es Perú Posible. Yo soy un militante, es cierto, yo tengo una posición clara, pero el mismo secretario general ha manifestado hace un par de días la necesidad de que el señor José León dé un paso al costado, utilizando las mismas palabras de él. Y la posición del secretario general es la posición del partido, no de la bancada. Bueno, acá se le está haciendo un ataque innecesario a Perú Posible, se le está quitando competitividad en pleno tramo electoral, se está afectando su prestigio. Hemos visto declaraciones lamentables del congresista Becerril el día de hoy en la mañana. Sí. Y por otro lado, yo creo que luego de la información de Caretas, el día de hoy, lo mínimo que debería hacer el congresista José León, del cual no estoy con eso acusándolo de nada, porque yo creo en el derecho a la presunción de inocencia, lo mínimo que debería hacer él para no perjudicar a Perú Posible y para facilitar cualquier tipo de investigación es solicitar él mismo la suspensión de su militancia. Y de repente también el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿no? A la que se aferra, porque si está tan convencido de que no hay nada que ocultar, pues levanten todo, hagan las investigaciones pertinentes y avísenme cuando quede claro que soy inocente, porque no he mentido y no tengo nada de qué avergonzarme ni por qué, digamos, inventar una historia ficticia, cosa que no está sucediendo. Bueno, en el caso de la inmunidad parlamentaria tiene que haber un proceso porque constitucionalmente ellos están protegidos y tiene que haber primero la cuestión de un fiscal, ¿no? Básicamente, cuando un congresista dice que levanten la inmunidad parlamentaria, lo que está haciendo es retórica, pues tiene que haber de por medio un proceso. De acuerdo, pero es una iniciativa... Sí, pero es una iniciativa que en todo caso... Y que demostraría un afán de colaboración. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo. A eso me refiero, exacto. A eso me refiero. Es como decir... Bueno, ¿qué creen? ¿Que me voy a aferrar a mi condición de congresista para que nadie me toque, para que nadie me investigue? No, si hay un proceso y se requiere, pues yo desde ahorita dejo en clara mi postura y digo, levántenla cuando la tengan que levantar, que acá no hay nada que ocultar. Ahora, yo considero que Perú Posible no tiene por qué esperar hasta el lunes para poder tomar una decisión. Los hechos son evidentes, el proceso de desgaste está en marcha. Esto se podía visorar ya desde el primer instante en que Caretas sacó la primera información. A lo largo de las 3 últimas semanas han venido saliendo nuevos hechos, por lo tanto yo no creo el por qué se tenga que esperar hasta el día lunes con el proceso de desgaste que eso va
general para la agrupación. Sí. Entonces, la dirigencia, y para eso no se necesita la bancada, pues no es una decisión de la bancada, es una decisión de la dirigencia. El falso espíritu de cuerpo o el espíritu de cuerpo que está demostrando el congresista Espinosa, lo único que genera es, ante la opinión pública, una percepción de querer evitar de que se investigue profundamente, porque esa es la percepción que se genera. Yo creo que tiene que ser dejado de lado por la dirigencia, que es la que tiene que tomar una decisión en este caso concreto, ¿no? Señor Cheput, ¿cómo es posible, hablando justamente de Renan Espinosa, que ahora diga que León, al grupo parlamentario, les contó que el inquilino era Rodrigo Torres? Ah, sí, mi inquilino es el señor Rodrigo Torres, pero claro, yo no sabía que era narco. Y aquí en el programa, y ahora vamos a hacer un resumen de lo que respondió el parlamentario, dijo que no solo no sabía cómo se llamaba, sino que ni siquiera estaba enterado si el señor era un empresario que iba de vez en cuando a esta casa en Huanchaco, si era familiar de la señora Villavicencio, que es la que firmó el contrato. O sea, él no sabía nada y que cada vez que se lo encontraba en estas dos oportunidades que tuvo, según él, digamos, la ocasión de poder conversar con él, hablaban de temas relacionados a el hecho de que les estaba solicitando el congresista León que dejaran el inmueble porque había el interés de hacer mañana en ese mismo predio un proyecto inmobiliario, cosa que no le dijo a Caretas. A Caretas le dijo, no, el señor se me acercaba y me preguntaba acerca de los problemas de seguridad ciudadana y me hacía consultas de cuando yo era integrante de ese grupo de trabajo. O sea, a todo el mundo le dice cosas diferentes. Claro, se está generando una tremenda confusión que al final me recuerda a lo que ha sucedido antes, cuando con el afán de proteger a alguna persona, lo único que se genera es confundir aún más las cosas y transmitir una sensación de desorden que lo único que hace es afectar al partido. Si el señor Renan Espinosa tiene un alto espíritu de colaboración o amical hacia el señor José León, en buena hora que lo defienda, pero que no tome el nombre de la bancada. Yo creo que en estos casos, sin quitarle el derecho a la presunción de inocencia al señor José León, tiene que haber una sola posición firme de parte de la dirigencia, que es la de solicitar la suspensión de la militancia, y de esa manera exigir una investigación profunda que nos lleve a determinar la verdad y que no afecte a Perú Posible. Porque acá no solamente se trata de Perú Posible, se trata de un fenómeno como el narcotráfico que está afectando a todas las agrupaciones políticas sin excepción. Primero está el país, y desde ese punto de vista, si nosotros sabemos de que el narcotráfico se ha constituido fenómeno pernicioso para la política en el país, tenemos el tema de los narcoindultos, tenemos el tema de la narcobancada de la cual habla Jaime Antezana, y sobre todo tenemos un problema como el de las zonas cocaleras, pues es obvio que estamos hablando de una situación dramática ante la cual no se puede tener concesión. Sería bueno... Desde ese punto de vista, la responsabilidad de Perú Posible como partido que ha sido gobierno es máxima, ¿no? Por eso justamente el líder del partido, Alejandro Toledo, que además sabemos que ya está radicando hace buen rato en Lima, debería hacer una conferencia de prensa y poner en manifiesto su posición como cabeza, autoridad máxima de la Chacana, ¿no? Del partido de la Chacana. Yo creo que la dirigencia en este momento ya debe estar evaluando en conjunto con Alejandro Toledo tomar una posición. Yo no tengo la menor duda de que existe preocupación en ellos, y lo único que me permitiría sugerir a la distancia es que esta decisión se tome prontamente, porque como es obvio, nuestra misma llamada telefónica aquí lo demuestra, que existe una gran preocupación en la ciudadanía respecto a este tema. De acuerdo. Muchísimas gracias, señor Cheput, por atender esta llamada telefónica, no de Costa Rica, pero sí de Panamá, donde ya nos contaba que estaba realizando una serie de actividades. Muchísimas gracias. Ahora sí, señores, para seguir con este tema, vamos a recordar lo que dijo el congresista José León, y voy a utilizar esa entrevista cuantas veces sea necesario para que ustedes se den cuenta de que no es que uno quiera meter el dedo en la llaga y decir, ah, ya, están haciéndole cargamontón a un parlamentario, esto funciona, vamos con todo. No, Caretas es un medio súper serio. Es la tercera semana consecutiva que toca este escándalo y lo tiene encima como portada, y cada vez con elementos, con hechos que se van sumando y que hacen que el laberinto en el que se ha metido el señor León sea un espacio pues cada día más complicado para encontrar la salida. Por eso es que no quiere hablar, por eso es que ahora no quiere declarar. Vamos entonces con uno de los bytes, así le decimos nosotros los periodistas, es el término televisivo que se utiliza al extracto de la entrevista, ¿no? Cuando yo le pregunto, usted, congresista, dice que las veces que visitó la casa en Huanchaco, de propiedad de su esposa, que le alquiló
a la que ahora sabemos que era la empleada doméstica y que vive en un pueblo joven y que nadie se explica cómo tenía $1.200 para pagar mensualmente esta casa, se encontraba con ese señor, que según él era un empresario, y conversaba con él. Vamos. Usted dice que fue a buscar a la dueña de la casa, a la inquilina, perdón, por los problemas estos que habían en 2 oportunidades. Sí. Ok. He ido más veces, algunas veces no lo he encontrado. Cuando hemos estado para recuperar el inmueble, hemos ido muchas veces, tanto yo de pasada, he mirado. Claro que no me he bajado, no he parado, ¿no? Pero sin embargo usted en esta foto con quien conversa y según esta denuncia es con Torres, el narcotraficante. Claro. ¿Por qué con él? Porque uno siempre contrataba, como en los otros casos, pero venían con familias. Entonces ella vino con sus empresarios. ¿Y Torres qué decía que era de la señora Villavicencio? No le pregunté realmente, no le pregunté. Yo lo encontré la segunda vez a este señor ahí. A ver, no se entiende nada. Yo lo encontré a este señor por segunda vez y conversé. Y a Renan Espinosa, su compañero, su colega de bancada, le dijo que sabía perfectamente que ese señor con el que hablaba era Rodrigo Torres, alias Lick, el narcotraficante mexicano hoy prófugo de la justicia, que es este hombre que ven aquí. A ver si la imagen me ayuda. ¿Me ayudan ahí con la cámara? Perfecto, ahí está. Me van a decir que cuando salió la primera edición de Caretas que tocó este escándalo, ¿no lo reconoció León? ¿No dijo, ah, sí, ese era? No dijo nada. Yo hablaba con él, pero ni siquiera sabía que se llamaba Rodrigo Torres. Renan Espinosa, su pata, señor León, no dice eso. Al contrario, dice que usted les contó a todos que sabía perfectamente cómo se llamaba. A mí me dijo que no sabía si era empresario, el esposo de la señora Villavicencio o demás. Hay una parte en aquella entrevista donde él dice que la casa se alquilaba, que él y su esposa pensaban que la señora, o sea, esta de aquí, la empleada del hogar, la señora Lucía Villavicencio, ¿ok? Vivía y que había estado antes trabajando con la empresa que supuestamente tenía algo que ver con el alquiler. Escuchen ustedes para luego se pueda entender mejor la nueva contradicción del señor León. Si era un familiar para usted... Digamos que familia es un término empleado. En un momento me dijo que solamente según el contrato le alquilaban máximo la casa a 5 personas. A 5 personas. Nosotros pensábamos que esta señora trabajaba para esa empresa, trabajaba con esa empresa, había estado antes con la empresa alquilando esta casa, estaban viviendo ahí. Entonces cuando nosotros hablábamos en la casa por las cosas que se tenía que hacer, le decíamos el encargo a ella, al que estaba en ese momento en la casa. Por eso es que logro conversar con él. O sea, no sabía que era el señor que hacía viviendo en su casa de Huanchaco, pero cada vez que iba a buscar a la que firmó el contrato, y que es la persona además que se tiene que hacer responsable si él no está al día en los pagos, si ya finiquitó el contrato y quiere el congresista, como lo explicó, que dejen el inmueble para desarrollar y llevar a cabo este famoso y supuesto proyecto inmobiliario. No, conversaba con el primero que se le acercaba, es decir, el señor Rodrigo Torres. Bueno, señor, si se le puede decir, el narcotraficante mexicano, el alias Lick. Es alucinante. En otro momento de la entrevista que vamos a ver a continuación, dice que la señora nunca le dijo que era la empleada doméstica. Ok, pero él como congresista nunca averiguó a quién le alquilaba la casa. Estamos hablando de un inmueble valorizado en muchísimo dinero y cuya mensualidad era de $1.500, pero se la bajaron, le hicieron oferta a $1.200. Ok, lo mínimo que hace una persona es, quiero averiguar cuál es su nombre. Ok, Juana Chávez. Te metes a Infocorp, buscas información por aquí, qué hace la señora, es ingeniera, es profesora, de dónde sale. Mínimo. Él no averiguó absolutamente nada. Llamativo, más aún si se trata de un congresista de la República que debería de tener mucho más cuidado con lo que hace o deja de hacer. Pero lo que dice Caretas hoy, y aquí voy con la edición de hoy jueves, es que esta señora, Lucía Villavicencio, que está aquí al interior también de la revista, que es la que firmó el contrato, después de haber estado inubicable, ahí está, fue a declarar. ¿Ok? Se presentó junto a su abogado y dio su declaración. ¿Qué dijo la señora Villavicencio? A ver, dijo que su jefe
y está todo en la revista, era efectivamente el narco Rodrigo Torres, alias Lick, que ella iba 3 veces a la semana a la casa a hacer las labores de limpieza, que ella efectivamente firmó el contrato, que es su firma, es su rúbrica, con la esposa del congresista, pero porque se lo pidieron, porque ya estaba todo arreglado. ¿Por qué? Porque entre ella, es lo que dice Villavicencio, y el narco, hay una persona que entra a tallar y que aparece recién en esta tercera parte de la saga que nos está presentando Caretas. Santiago Alexander Olea Bernales. No sé si tenemos la foto en Reñec. Ok. Según el propio congresista León, este hombre de nombre Santiago Alexander Olea Bernales es su mano derecha, la persona que se encarga de administrar sus bienes y sus propiedades. O sea, alguien en la que, por supuesto, el congresista confía muchísimo, porque además no tiene solamente una casa en Huanchaco, tiene 4 más. Eso mismo dijo aquí en el programa. Ok, este señor, Olea Bernales, en el año 2006 fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de robo agravado. ¿Eso tampoco sabía el congresista León? Un parlamentario de la República, una persona que tiene un cargo tan importante, que es un político supuestamente con suficiente experiencia, empresario además, muy exitoso, ¿no sabe que su mano derecha, la persona en la que confía, que lo ayuda con ciertos trámites, estuvo preso por robo agravado? Otro hecho que de por sí genera dudas y suspicacias. Pero eso no es todo. La empleada doméstica, la señora Lucía Villavicencio, ha dicho que Olea, el íntimo amigo, la mano derecha, el pataz, el confidente de León, llevó al narco, a Rodrigo Torres, a la casa de Huanchaco con consentimiento del congresista León. ¿Qué me dicen? Y que además, quien le abría la puerta a León cada vez que iba a Huanchaco era la propia Lucía Villavicencio, así lo dijo. He sido yo la que le ha abierto la puerta al congresista cada vez que llegaba, porque encima yo lo llamaba luego cuando ingresaba a León al señor narco Rodrigo Torres para que se puedan juntar a conversar. Impresionante. ¿Qué tiene que decir al respecto el señor José León? Bueno, frente a cámaras o por la línea telefónica, nada, porque no quiere hablar. Pero ha emitido un comunicado el día de hoy y dice lo siguiente: frente a la ligereza con que algunos medios de comunicación vienen desinformando, es mi deber hacer de conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Rechazo el juicio tendencioso de la edición de hoy de la revista Caretas cuando, basándose solo en fuentes, trata de hacer creer a sus lectores y a la opinión pública que tengo vínculos con el narcotráfico. Todo esto por el hecho de haberse alquilado una casa, circunstancia del azar que podría pasarle a cualquier ciudadano. Ojo, no se está hablando acá de fuentes. Fuentes son los elementos que, digamos, reúne un periodista para llevar a cabo una investigación y que no necesariamente puede revelar. Aquí de lo que se está hablando es de esta señora y de lo que manifestó esta señora Lucía Villavicencio, que apareció con su abogado y rindió su testimonio. Y esta persona no es un invento, esta persona trabajó en la casa con el narco, esta persona es la que firma el contrato de alquiler con la esposa de José León. Pero bueno, 2, las afirmaciones son falsas porque se ha señalado en reiteradas oportunidades que jamás supe que el inquilino era narcotraficante. Y respecto a la señora Lucía Villavicencio, fue quien firmó el contrato y sabíamos que ella iba a vivir con su empleador mexicano. A nosotros, repito, no nos dijo eso. Vamos con el byte número 4, señores. ¿Sí? Haciendo un paréntesis al comunicado. Esto fue lo que nos dijo aquí en el estilo Juliana. Ok, esta señora nunca le dijo yo soy la empleada doméstica. No. No, nunca que fue, la vio con uniforme, digamos. Nunca ha estado con uniforme. Es una persona de buena presencia, una persona educada. Lo mismo el señor, el tipo este que Torres. ahora es el... Ok, nunca le dijo, señor, a ver, estoy conversando con usted hace, no sé, 20, 30 minutos. ¿Quién es usted, perdón? ¿Qué hace en la casa de mi esposa? ¿Es el esposo, usted, el marido de Lucía Magdalena, el primo? No, en la vida privada yo nunca le hice preguntas así. Pero no es que la vida privada, o sea... Pues no le podía decir, tú eres el marido de la señora. Claro, yo sabía que pero vivía ¿qué ahí. tipo de relación tenía? ¿Laboral, familiar? No entiendo. Era una relación probablemente laboral. Ahí hacía sus actividades empresariales, según él. Era una relación probablemente laboral. Probablemente laboral. Y lo que está diciendo hoy en el comunicado es que respecto a la señora Lucía Villavicencio, fue quien firmó el contrato y sabíamos que ella iba a vivir con su empleador mexicano. Y a nosotros nos dijo que no sabía que la señora Lucía Villavicencio era empleada doméstica, porque si no, obviamente, se hubiese cuestionado el hecho de que una persona que ganara un sueldo bajo
pudiese pagar una renta, una mensualidad de $1.200. O sea, ahora sí sabía que era empleada doméstica, ahora sí sabía que iba a vivir con el señor Rodrigo Torres, ahora sí sabía que el señor era empresario, no narco pero empresario. Y a nosotros no nos dijo, repito eso, y lo acaban de ver ustedes, no es un invento nuestro. En el byte que viene, que es el número 5, dice, yo no tengo responsabilidad de nada, nosotros hemos alquilado como cualquier persona puede alquilar, y yo cómo pude imaginarme, nunca lo hubiera hecho, nunca lo hubiera imaginado. Ahí está. ¿Va a dejar de ser militante de Perú Posible? No voy a dejar de ser militante. ¿No le va a hacer caso a Juan Cheput? Por favor, yo no tengo responsabilidad de nada. Nosotros hemos alquilado, como cualquier persona puede alquilar una casa, un carro. Usted puede vender un aviso publicitario y no sabe que está vendiéndole a un delincuente. Por eso digo acá, ¿cómo pude saber? ¿Cómo pude imaginarme siquiera? Nunca hubiera siquiera permitido, lo hubiera denunciado. Yo no entiendo en realidad cómo ha podido solito entrar en tantas contradicciones el congresista León. De verdad, lo mejor que pudo haber hecho, pero no hizo, fue quedarse callado, pero está clarísimo que no se imaginó que Caretas iba a seguir investigando y que la policía iba a continuar atando cabos, reuniendo elementos, recogiendo testimonios que cada vez lo hunden más, a pesar de que este término no le gusta para nada al congresista, porque aquí lo dice. Reitero, ahí está. Afirmar en la portada de la revista la empleada de limpieza del capo de las 7,5 toneladas hunde a León solo hace pensar a la opinión pública que se ha comprobado mi vinculación con actividades ilícitas, hecho que es totalmente falso y que rechazo enérgicamente. Bueno, y termina diciendo finalmente solicito respetuosamente a los medios de comunicación que comprendan que no puedo dar entrevistas por encontrarse en el caso en una investigación reservada y dejar en el ámbito del Ministerio Público la pronta aclaración de los hechos. Cuando vino al programa ya sabía que iba a ser evidentemente investigado por la Fiscalía, si es que el Ministerio Público ya no había iniciado las indagaciones del caso. Y sabiendo lo que evidentemente tenía que ser y es el proceso lógico de una investigación fiscal, se comprometió a venir cuantas veces lo solicitáramos nosotros o cualquier otro periodista o cualquier otro medio de comunicación, cualquier otro canal. Y ahora está en cura de silencio y solamente manda estos comunicados que no hacen más que demostrar que ha dado no una, sino dos, sino tres, sino cuatro, sino 5 versiones. Está en la línea telefónica, ¿ok?, Américo Zambrano, que es periodista de la revista Caretas y el encargado justamente de llevar a cabo esta investigación que ya se ha presentado en 3 partes y que le preguntaré a continuación si se viene una 4ª etapa. Américo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias y felicitaciones por la impecable investigación, el impecable trabajo que están haciendo en Caretas. ¿Qué tienes que decir luego del comunicado de José León? No sé si lo habías leído, lo acabo yo de mencionar. Recién me entero al escucharte, al verte, no tenía idea. En realidad este señor congresista, bueno, ha venido, pues, como tú muy bien lo has señalado, dando una versión cada vez diferente o un añadido a la versión anterior, porque él, desde un primer momento, desde el primer día en que se supo que su vivienda había sido intervenida por la policía, él iba a decir, bueno, pues ahí vivía en efecto un señor mexicano. O sea, la opinión pública se enteró cuando Caretas soltó el video, soltó las imágenes de él visitando a la persona que realmente vivía ahí. Claro, no cuando, digamos, la policía incauta las 7,5 toneladas y se muestra la casa de Huanchaco. En ningún momento salió a decir... En ningún momento mencionó que él sabía que ahí vivía un señor mexicano Torres. Lo ha venido diciendo después, cuando las evidencias han salido. Lo que pasa es que el congresista no sabía que la policía había estado vigilando esa casa por lo menos 2 meses, ¿no? Y que tenían todas estas evidencias fílmicas, estos videos de seguimiento, porque lo que la señora Villavicencio ha declarado en esta primera manifestación ante la policía con su abogado es algo que se sabía, que ella pues no es ninguna corredora de bienes, es una señora humilde. En su DNI cualquier persona que tiene acceso a la base de datos de RNI puede verificar su dirección. Ese lugar es un pueblo joven, ¿no? No, además cuando uno firma un contrato, perdón que te interrumpa, Américo, uno va a una notaría, generalmente piden los documentos de las partes y ahí tú te fijas, ¿no? Pueblo joven, y no te preguntas, esta señora que me está alquilando vive en un pueblo joven. Señora, una pregunta, ya que no me fijé en Infocorp, ya que no le pregunté cuál es su profesión y cómo va a ser para pagarme al mes, ¿cómo es que viviendo en un pueblo joven
va a tener usted $1.200 al mes para cumplir con la renta? O sea, ni siquiera eso se cuestionó el congresista. Porque eso era una mentira, ¿no? Una mentira del congresista. Una mentira que llama mucho la atención porque la revista ni los periodistas nadie está acusando al congresista de narco, ¿no? Lo que estamos revelando es una serie de evidencias que prueban que el congresista ha ido mintiendo con un afán de protección hacia una persona que ahorita es señalada como el capo de la organización. Y como te decía, Juliana, la señora Villavicencio, a la cual el congresista ahora trata de culpar como la responsable de haber metido ahí a los mexicanos delincuentes, ella pues era la señora que limpiaba la casa y nosotros estamos mostrando y tenemos los videos del verdadero papel para el cual ella fue contratada. Regaba las plantas, botaba la basura, iba y el papel al cual ella se fue designada es como una suerte de testaferro. Claro, ¿no? porque además, Américo, sí, en la entrevista que yo le hice, le pregunté, y nadie le decía que habían movimientos extraños en su casa en Huanchaco, porque es evidente que si usted mismo como congresista, no su esposa, que es la dueña del inmueble, va a ver cómo están las cosas, que quieren hacer arreglos, que fue el floro que nos metió a nosotros, ¿no? Que quiere desalojarlos ya para llevar a cabo el proyecto inmobiliario. No le decía Guachimán, porque me habló además de una persona que cuida la cuadra, que es su amigo y todo. No le dijo, oiga, ¿sabe qué? Esta señora que ha alquilado sale a comprar y llega con bolsas y de repente con uniforme de alguien que trabaja en el hogar. Ahí están las fotos del video que ustedes han presentado el día de hoy, donde está el narco ya sin bigote, pero ahí está en la terraza. O sea, la policía sí lo pudo ver y el vigilante no, como para decirle a León, acá está cocinándose algo raro. Claro, porque, León sabía perfectamente que quien vivía ahí era el mexicano, ¿no? Y sabía perfectamente que la señora era una señora humilde, porque además la señora es de Pacasmayo, como el congresista. De Pacasmayo, exacto. Y como también lo es el administrador de los bienes del congresista, que es el señor Olea. Santiago Alexander Olea. Los tres son de Pacasmayo, los tres se conocen, ¿no? Hoy lo entrevistamos a Olea, por ejemplo, ¿no? Y Olea, existe, y eso es importantísimo, una intención del congresista y de su gente ahora de culpar a la señora, como que ella es la responsable absolutamente de todo, de haber metido, o sea, pasó de ser la señora de bien al cual le alquilamos ahora al convivente, ¿no? A su conviviente, claro, o el mexicano. Pero el congresista nunca nos reveló esa información. A nosotros tampoco. No, a nadie. Y yo lo llamé el martes también para tratar de contrastar lo que la señora Villavicencio ahora está diciendo y además para tratar de verificar los antecedentes penales de quien él dice es el administrador de todas sus propiedades en Trujillo y sencillamente no devuelve las llamadas, no contesta, ¿no? ¿Por qué? Porque está metido en un grave problema, ¿no? Pero mira, Américo, lo que dice en su comunicado en el punto 2. Respecto a la señora Villavicencio, fue quien firmó el contrato y sabíamos que ella iba a vivir con su empleador mexicano. Y a mí, te voy a leer textualmente lo que nos dijo, que ya presenté el extracto de la entrevista que le hice acá a León. Dice, sí, hemos ido muchas veces al lugar, refiriéndose a la casa de Huanchaco. Ella vino con los empresarios y yo lo encontré a ese señor, no sabía que se apellidaba supuestamente Torres ni que se llamaba Rodrigo, y por eso conversé con él. Y Rodrigo le preguntó quién era, qué hacía en la casa, y no le pregunté, pues, ese señor, qué está haciendo ahí, ni quién era. Y ahora dice que sí sabía. Es que él va cambiando de versiones. Sí. Acá medio le dice una cosa. A nosotros nos dijo, por ejemplo, que fue 5 veces a la casa y en 2 veces se sentó a conversar con el mexicano. Y conversaron. Le pareció un tipo muy de lo más cordial. Hablaron pues de la seguridad ciudadana. O sea, él le alquila la casa a una señora y la señora lo subalquila a otra persona y a él no le molesta, no le hace asco, ¿no? No, y a ustedes, Américo, a la gente caretas, a ti, les dice que hablaban de temas de seguridad ciudadana y a mí me dijo que hablaba de un portón que lo querían cambiar y que él estaba muy preocupado porque el portón se tenía que quedar ahí y de otros asuntos que tenían que ver con el tema inmobiliario, ¿no? La casa en Huanchaco, frente al mar y demás. En fin, te estoy leyendo aquí en Caretas ya para terminar, Américo, y no quitarte más tiempo porque ya además llegaron las actrices de Criadero, que la señora Lucía Villavicencio ha proporcionado a las autoridades los números telefónicos desde donde el administrador, es decir, Olea, la mano derecha, el íntimo amigo del congresista León, llamaba para poner en contacto al narco con el parlamentario y que además fuentes del Ministerio Público confirmaron que en casa de Huanchaco se ha encontrado documentación que conecta al mexicano con León. ¿Van a seguir ustedes con esto? Sobre ese punto es algo importantísimo. Los policías que están a cargo de la investigación
en Trujillo están esperando pues de la luz verde del Ministerio Público para poder avanzar con estas investigaciones. Hay una lentitud increíblemente sospechosa en este caso, porque ya se ha recibido la primera manifestación de la señora Villavicencio. Esto necesita ampliarse, se tiene que llamar al señor Alexander Olea para que declare, pero si la fiscalía no dice ya, háganlo, no, los policías no pueden hacer, porque quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Entonces, ayer se interroga a León, pero no se le contrasta con lo que declaró la Villavicencio. Hay cosas que no huelen muy bien en cuanto a cómo se está manejando la investigación respecto a este tema. Claro. Pero de que existen evidencias, de que numerosas evidencias de que el congresista ha mentido y ha ocultado no solo a la opinión pública, sino a las autoridades, que ahí vivía un señor que probablemente no sabía que era narco, ¿no? Porque la señora Villavicencio no ha dicho eso, ¿no? La señora Villavicencio lo que ha dicho es que él sabía que ahí vivía el mexicano. Bueno. Pero si el congresista ha mentido y ha ocultado y ha dado una serie de versiones con un interés de proteger o de confundir para que no se sepa que ahí el que vivía era el señor que ahora la policía se indica como el de 7.5 toneladas, eso es gravísimo. Gravísimo. Y además es gravísimo que su mano derecha, la persona que se encarga de administrarle los bienes, sea alguien que en el año 2006 fue sentenciado a 15 años de cárcel por el delito de robo agravado. Y que según la industria Trujillo Vida Pública estuvo preso en el penal El Milagro y luego pasó al penal Río Seco. Es alucinante. Y salió en el 2010. Américo, ese señor es el que le administra las propiedades y los bienes y las cuentas al congresista. Que es algo que nos enteramos también producto de estos trabajos periodísticos, porque el congresista no dice nada. El congresista en fin. Y desde aquí invocamos, Américo, a las autoridades, al Ministerio Público, para que le dé prioridad a este tema, porque no se trata además de cualquier hijo de vecina. Se trata de un parlamentario, de un congresista que recibe un sueldo que sale de los bolsillos tuyos, Américo, míos y de todos los que pagamos nuestros impuestos, y que además estaría vinculado a un asunto, a un delito bastante grave como es el narcotráfico. Gracias, Américo, y vamos a estar, por supuesto, al tanto. Ojalá que el próximo jueves, estoy segura que van a sacar una cuarta parte en Caretas, puedas estar en vivo acá con nosotros.